Buenos días, hoy quiero que veamos una aplicación que se llama OpenProj. OpenProj es un programa que se utiliza para la gestión de los proyectos. Este programa es un programa de uso gratuito, de uso libre. Van a tener que, antes de instalarlo y descargarlo, es muy sencillo la descarga, es un programa muy chiquitito, pero van a tener que instalar Java. Es un proceso que lo mismo se lo va recomendando. Yo después les voy a adjuntar un videito de cómo descargar Java. Pero bueno, una vez que lo tengan instalado, recuerden, van a tener que tener instaladito Java. Y después arriba de Java se le instala esta aplicación. Esta aplicación corre sobre esta máquina virtual de Java. Así que por esa razón exige que tengamos el Java incluido. Bien, un proyecto. ¿Por qué un proyecto? Porque un proyecto en realidad es un espacio, es una actividad donde confluyen múltiples tareas, actividades, y es donde se pone en juego todas las competencias, las capacidades de ustedes, los conocimientos y la integración de diferentes protagonistas, diferentes personas que van a trabajar en ese proyecto. Este proyecto tiene básicamente una línea de actividades y una secuencia en el tiempo. A su vez van a intervenir los recursos materiales, los recursos humanos, y bueno, todo esto va a dar formato a un proyecto. Bueno, de a poquito lo vamos a ir mirando, van a ver que no es nada difícil. Lo primero que se van a encontrar una vez que lo tengan instalado, la OpenProj, es la ventanita esta que les va a preguntar si quieren crear un proyecto o abrir un proyecto. Obviamente que nosotros podríamos, una vez que guardamos el proyecto, después seguirlo trabajando y seguirlo trabajando y seguirlo trabajando, que no es el caso. Nosotros vamos a empezar con un proyecto desde cero que lo vamos a llamar, supongamos que nuestro proyecto es un proyecto de modernización de, no sé, de una empresa de transportes, qué sé yo, se llame Transportes La Liebre, ¿no? qué sé yo. Esa es nuestra empresa. No sé si me voy a dejar ahí los espacios. Bueno, el administrador va a ser, vamos a pensar que va a ser Juanju. Vamos a ponerlo ahí a Juanju. Y no vamos a poner notas. Muy bien. Muy bien, ya ahí tenemos Transportes La Liebre, donde este va a ser nuestro proyecto. Bueno, vamos a hacer un breve pantallazo de lo que es esta aplicación. Me parece un poquito rara, un poquito confusa, pero si lo vemos, podemos pensar en esto como nuestras actividades, donde esas actividades van a tener un nombre, van a tener una duración, van a tener una fecha de inicio, una fecha de finalización, y van a tener predecesores y nombres del recurso. El recurso va a ser la persona que va a llevar a cabo la tarea. Y por otro lado, nos encontramos con una secuenciación en el tiempo. Ven acá que esto es un calendario, esto es una línea de tiempo. Si observan, venimos de hoy hasta la fecha que se extienda nuestro proyecto, tan largo como sea nuestro proyecto. Supongamos que nosotros vamos a hacer un proyecto muy sencillo. El proyecto de ustedes no va a ser sencillo, el mío va a ser sencillo. Pero bueno, en nuestro proyecto sencillo, donde vamos a pensar en una tarea que va a ser la de obtención de datos. Primero, siempre antes de hacer algo, tenemos que obtener información, porque si no, estamos partiendo de un supuesto nuestro. En esa obtención de datos vamos a tener, primero lo que vamos a hacer en nuestra obtención de datos es una entrevista con el dueño. Después, esperen, vamos a hacer una cosita. En realidad, el título es obtención de datos. La entrevista con el dueño va a ser una subtarea de. Entonces, lo que vamos a hacer es meterla adentro. Fíjense cómo hice. Presioné acá y la metí adentro. Eso se llama identar. Voy metiendo una tarea dentro de la otra. La entrevista con el dueño, la entrevista
con el encargado, que el encargado me va a aportar otro nivel de detalle de tareas específicas. Los dos son gente que conocen el negocio, pero los dos me van a aportar cosas diferentes. La entrevista con el dueño, la entrevista con el encargado y la entrevista vamos a hacerla con el empleado más antiguo. Entonces acá yo también voy a obtener una información importante que va a ser la que me va a dar este empleado más antiguo, que es más, está antes del dueño, porque en realidad ese negocio se vendió, pero este empleado quedó, entonces conoce la historia, conoce un montón de información que para mí va a ser muy valiosa. Otra forma de obtener información va a ser voy a hacer una visita a las oficinas y otra visita a los depósitos, ¿no? Entonces yo ahí voy a decir, bueno, voy a hacer una visita. Y acá sí, una vez que tenga toda esta información voy a hacer visita a las oficinas, visita a los depósitos y 3 entrevistas, una al dueño, otra al encargado, otra al empleado, otra a las oficinas y otra a los depósitos. Bien, una vez que tengo esta información, con todo ese procesamiento de información puedo obtener digamos una mirada, ahí sí, ahora sí voy a tener una mirada completa de la realidad del negocio y de la necesidad que hay en el negocio de modernización. Entonces voy a tener después algo que voy a hacer es el análisis de datos, es decir, voy a hacer un análisis de esos datos. Fíjense que ya el análisis de datos no está dentro de la obtención de información, entonces lo saco. Miren, ven acá, esto, ahí, miren lo que hice, lo saqué, ven que lo saqué, y dentro del análisis de datos voy a hacer varios análisis. Uno son los análisis de factibilidad, es decir, ¿qué es un análisis de factibilidad? Es analizar si lo que me piden coincide con lo que ellos pueden. Por ejemplo, supongamos que el patrón o el dueño del negocio dice, no, yo quiero tener computadoras así y así, y después nos damos cuenta, y después de varias entrevistas y de las observaciones, que el negocio se está fundiendo, que ya no tienen plata para nada, que no tienen crédito, que no se puede hacer. Entonces ahí vienen los análisis de factibilidad. ¿Es posible o no es posible llevar a cabo? Analizamos la coherencia de lo que estamos haciendo, si es factible o no es factible. Luego, en base a eso vamos a armar, dependiendo de eso, vamos a armar en ese análisis de datos, podemos dejarlo ahí, y vamos a hacer lo siguiente, sería el diseño. Esto estoy jugando yo, podrían ustedes ir pensando algo parecido, pero el diseño lógico. Y ahora vamos a hablar de diseño lógico. ¿Qué es diseño lógico? El diseño lógico, miren, yo el diseño lo voy a sacar del análisis porque ya no está en el análisis. El diseño lógico es ni más ni menos que la idea de lo que queremos resolver, cómo lo queremos hacer, lógicamente, ¿no? Lógico es, para nosotros los informáticos es sinónimo de software, es sinónimo de inmaterial, de algo intangible, el diseño ideal, digamos, ¿no? Y luego lo opuesto sería el diseño físico, ¿no? El diseño lógico y luego el diseño podríamos decir, miren, lo que voy a hacer, yo voy a diseño lógico y el diseño físico. El diseño físico tiene que ver con todas aquellas cosas que sí ya son tangibles. Entonces ahí vamos a hablar de digamos, distribución de escritorios, de incorporación de muebles, de incorporación de computadoras, de mejorar la conectividad a internet, de hacer un cableado eléctrico nuevo, de poner térmicas, de poner estanterías, de hacer todo un trabajo, de poner, qué sé yo, lector de código de barras a la entrada de los camiones, no sé, toda la parte física, la parte tangible, ¿no? Lo primero podríamos decir un rediseño de la oficina para que sea más funcional, un mostrador para atención al cliente, bueno, toda la parte ideal y después toda la parte física.
Bien, todo esto podríamos ponerlo, vamos a crear una línea nueva. Bien, fíjense, ahí creo una línea nueva que se va a llamar análisis. No, perdón. Control Z, acá. Vamos a insertar, esto lo hago a propósito para que ustedes vean cómo se pueden insertar y cómo se pueden ir agregando y quitando. Y está la parte de diseño. La parte de diseño es muy importante. Vamos a tener el diseño, acá le vamos a poner lógico, donde vamos a ir pensar toda la parte de ideas, digamos, ¿no? Y a este lo vamos a meter adentro, eso. Y el diseño físico. El diseño físico ya tiene planos, ¿no? Tiene planos, tiene cosas concretas, ponerle, no vamos a poner una computadora, poder instalarle una computadora, qué sé yo, con un Ryzen 3, con una impresora HP, tiene todo nivel de detalle. El diseño físico tiene que tener un detalle espectacular. Bien. Diseño físico, diseño lógico, diseño físico. Ahí viene el listado de materiales. Y acá es donde tienen que hacer lo que les decía recién, ¿no? Listado de computadoras, metros de cable, escritorios, muebles que vayan a necesitar, software, conexión a internet de 15 megas, o todo lo que ustedes quieran poner. Tiene que estar detallado, y ese listado de materiales lleva de la mano un presupuesto, es decir, cada presupuesto de materiales, ¿no? Entonces, cada uno de esos elementos va a tener un presupuesto y un listado de materiales. Y finalmente, una vez que tenemos todo eso, tendríamos que tener un presupuesto de materiales y un presupuesto de mano de obra. Ese presupuesto de mano de obra tiene que estar sostenido, digamos, coherentemente, ¿no? No pueden decir, quiero $1.000.000. No, el presupuesto de mano de obra, ahora vamos a ver más o menos cómo se calcula. Bien, y finalmente la presentación al dueño de vamos a llamarlo propuesta de innovación. Nosotros vamos a proponer modernizar la empresa, y finalmente va a ser la propuesta de la innovación, que sería un encuentro donde le vamos a mostrar a nuestro y acá vamos a hacer un encuentro en nuestras oficinas. Entonces ahí lo vamos a esperar con café, con galletitas, con todo, y le vamos a contar nuestra propuesta. Bien, fíjense, esto obviamente que está inventado así nomás, pero bueno, más o menos tendría una lógica. Primero, una obtención de datos, nunca puedo trabajar si no tengo datos precisos. Luego, los análisis de esos datos. Luego, el diseño lógico primero, las ideas, ¿no? Esto, recuerden que lógico para nosotros tiene que ver con lo intangible, el diseño intangible. También se piensa en configuraciones. Luego el diseño físico, que es ahí sí, concretamente estamos hablando de cierto equipamiento, de ciertos cables, de ciertas conexiones, ciertos routers, todo es específico, que nos va a generar un listado de materiales, un presupuesto de materiales. Es decir, el listado implica mercadería o un tipo de material específico o de elementos específicos por la cantidad, por el precio, y de ahí sale el presupuesto de materiales. El presupuesto de mano de obra, va a ser, bueno, ahora vamos a ver de dónde sale ese presupuesto de mano de obra, y la presentación de la propuesta, un encuentro en nuestra oficina, que ahí lo vamos a esperar con
con galletitas, sanguchitos, café, con todo, y le vamos a hacer una presentación tipo Mindomo o Prezi. Podemos utilizar Prezi, yo sugeriría Prezi, es una herramienta muy bonita para que nuestro cliente, nosotros somos los proveedores de soluciones de innovación tecnológica, acepte o no nuestra propuesta. Bien, ya tenemos entonces el listado de tareas y subtareas. Miren, si yo hago esto, miren qué bonito, me quedan las tareas. Estas son mis grandes tareas o grupos de tareas, y lo que viene acá son las subtareas. Esto queda súper canchero, me encanta. Bien, primero, hay cosas que nunca hay que tocar. No hay que tocar ni las fechas de inicio ni las fechas de terminación. Esto no se toca. No se toca porque si lo tocamos vamos a confundir al sistema. Esto lo genera el sistema automáticamente. ¿Qué es lo que sí cargamos nosotros? Primero las actividades, los nombres de las actividades. Después el tiempo de duración. Por ejemplo, la entrevista con el dueño, nosotros podríamos decir que dura un día. Sí, un día entre una cosa y la otra. Un día nos encontramos con el dueño, otro día nos encontramos con el encargado, otro día nos encontramos con el empleado más antiguo. Ahí vamos a tener 3 días, porque pensemos que la institución no se puede detener para nosotros, así que tiene que seguir funcionando. Y me parece que darle 3 días a las entrevistas me parece que es un muy buen tiempo. Bien, la visita vamos a hacerla otro día, y otro día hacemos la visita a los depósitos. Podríamos pensar que no están en el mismo lugar, ¿no? Que las oficinas están en un lugar y el depósito en otro. Esto nos da un total de 5 días, de visitas y demás. Pero en el cronograma del tiempo, seguramente alguno miró, se resuelve todo en un solo día, porque acá está planificado que la actividad empieza el día jueves o el día viernes y termina el mismo viernes, es decir, para el sábado ya está resuelto. Entonces, lo que vamos a establecer acá, miren, y acá viene lo interesante del sistema, es donde le vamos a decir las predecesoras. ¿Qué significa predecesor? Predecesor significa que para poder hablar con el dueño, primero tengo que hablar con el encargado. Primero voy a hablar con el dueño, después con el encargado. Entonces, la predecesora de hablar con el encargado va a ser la entrevista con el dueño, es decir, el número 2. ¡Tum! Fíjense lo que pasó ahí. Me lo puso una actividad detrás de la otra. Después, para hablar con el empleado más antiguo, primero voy a tener que hablar con el encargado. ¡Ting! ¿Ven cómo lo puso? Me fue secuenciando en el tiempo. Ahora ya no tardo un día para todo. Ahora voy a estar tardando 3 días, que es lo que corresponde. Después, para hablar la visita a las oficinas, bueno, podría hacerlo. Podría decir que también podría ser el mismo día que hablo con el empleado más antiguo, hablo. Entonces, fíjense lo que va a suceder ahora. Me las pone en simultáneo. Todo esto va a ocurrir el mismo día. Y yo podría decir, bueno, también el mismo día que visito las oficinas, visito los depósitos. Entonces me queda un día para hablar con el dueño, un día para hablar con el encargado, y en este día resuelvo todo esto. Esto es maravilloso, chicos, ¿eh? Está súper, súper interesante. Bueno, ahora vamos a la parte de análisis de factibilidad. Para analizar la factibilidad, primero tengo que visitar, digamos, tengo que haber terminado, es decir, tengo que tener la actividad 6 terminada. Miren lo que sucede. Después de que estos terminan, empiezan los análisis de factibilidad. Perfecto, ya llevo mis días de trabajo. Perfecto, muy bien. Así que tengo el análisis de factibilidad. Mi pregunta es esta. ¿Cuántos días voy a estar haciendo el análisis de factibilidad? Los análisis no se hacen tan rápidos y supongamos que vamos a estar ahí trabajando, ustedes van a hacer 1 o 2 y por lo menos 3 días les va a llevar a hacer un análisis de toda esa información que es muy importante, nos va a llevar 3 días. ¿Lo ven acá cómo aparecieron los 3 días? Fíjense cómo se va armando esta línea de tiempo. En realidad se llama camino crítico esto, el camino crítico. Bien, una vez que tengo el diseño lógico,
Bueno, me va a tardar un poco, va a tardar 5 días, voy a tardar en hacer ese diseño porque ese diseño implica todo. Y voy a tener que tener primero resuelto el análisis de factibilidad 8. Entonces, fíjense, yo voy a estar 5 días haciendo el análisis lógico y voy a hacerlo después del análisis de factibilidad. Perfecto, me quedó perfecto. Bueno. El diseño físico viene después sí o sí del análisis lógico, entonces ahí. Y le voy a dar una duración de 4 días, para que no quede tan igual. Bien, perfecto. Voy a estar 4 días. El listado de materiales va a venir después del diseño físico, es decir, después del 11. Fíjense cómo se fue en el tiempo. Y vamos a tener, eso lleva tiempo, aunque les parezca mentira, porque hay que ir pidiendo presupuestos. Entonces ahí nos vamos a tomar 5 días para eso, para el análisis. Y el presupuesto de mano de obra, en realidad este ítem, presupuesto de mano de obra, yo lo voy a sacar y de paso les muestro por qué, porque eso va a venir, lo vamos a ver por otro lado. Miren cómo se saca un ítem que a mí no me interesa, lo borro. Y automáticamente desapareció. Nos va a quedar entonces acá, fíjense, esto que es presupuesto de materiales. Presupuesto de materiales me quedó. Fíjense cómo se va desplazando en el tiempo. Esto que hablaba de secuenciar en el tiempo las tareas. Esto es fantástico. Entonces se van a ir secuenciando en el tiempo. Bien. Seguimos. Por último, el encuentro donde nosotros le vamos a presentar nuestra propuesta. Tendría que venir después de terminar todo. Una vez que terminamos todo, eso sería el 13. Después del 13 viene y la duración es un día. Bueno, entonces estaríamos nosotros tomándonos un tiempo total de 15, 16, 18 días. En 20 días estaríamos en condiciones de armar nuestra propuesta. En realidad no hacemos nada, porque nosotros solo lo que hacemos es un análisis. Acá fíjense que no agarramos ni un destornillador, no hicimos absolutamente nada, pero sí hicimos una propuesta de intervención. Esta es la gestión. Después hay que hacer estas cosas, ¿no es cierto? Las entrevistas, los análisis, los diseños lógicos, los diseños físicos y todo esto. Pero bueno, chicos, espero que les guste. Voy a hacerles después otro video hablando un poquito más acerca de esta herramienta, porque después podemos calcular recursos y podemos calcular presupuestos, que también es muy importante, y flujo de tareas en el tiempo. Espero que les guste. Háganme comentarios si no entendieron algo y vemos cómo les vuelvo a explicar todo esto. Les mando un abrazo gigante y espero que lo disfruten.